tardes, buenos días, en fin. Quería en este pequeño video darles algunos detalles que corresponden al PowerPoint que les estoy adjuntando junto con el video y con la lectura de esta clase número 1. Algunas precisiones, en general yo creo que no van a tener problema, pero llegado el caso siempre tienen la posibilidad de enviarme alguna pregunta, alguna precisión que con gusto se los voy a hacer llegar. Punto número 1, voy a tratar de ir siguiendo el PowerPoint que les hago llegar. Una frase que les pongo al inicio que tiene que ver con una perspectiva, que es la perspectiva de gestión, que es la que yo más o menos adopto para hacer todo el análisis a lo largo del curso, para abordar el tema del conocimiento y de las organizaciones. Reflexionar es una dura labor, las teorías gerenciales a la moda constituyen un formidable sustituto de la reflexión, decía un señor que se llamaba Peter Drucker, que escribió mucho desde la perspectiva gerencial también. ¿Por qué esto? Bueno, porque por eso les decía al principio de la importancia de hacer ejercicios de aplicación o de reflexionar, de plantearse algunas cuestiones, de tratar de llevar siempre los conceptos que vamos a ir viendo, las cuestiones que vamos a ir analizando a la realidad de las organizaciones en las que ustedes trabajan o las que conocieron o conocen. Poco importa, porque las teorías de la gestión, como seguramente alguna habrán escuchado o habrán leído, en particular las teorías que estuvieron muy a la moda en los últimos años, ahora ya superadas, como la nueva gestión pública y todo eso, son teorías que son excesivamente fáciles. Cuando uno las lee todo parece como muy sencillo y la verdad es que no deberíamos tener ningún tipo de problema en las organizaciones si todo eso fuera tan simple y tan cierto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces cuando uno lee sobre todo en gestión y en administración hay mucha literatura de aeropuerto, le llamo yo, libros, por ejemplo, que hablan de cómo lograr que su organización tenga un rendimiento excepcional, que sus empleados trabajen más de lo que se les pide y usted pueda ejercer un liderazgo excepcional. Bueno, todas cosas que suenan maravillosas, pero que no existen en la realidad. No es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces, a veces hay que tener cuidado con esas cosas y de ahí la importancia de lo que les estoy poniendo en esta diapositiva. Traten de pensar siempre y de llevar a los hechos, a la realidad, algunas cuestiones y no se queden con el simple enunciado que tienen formatos como muy simplistas, pero que después a la hora de llevarlos a los hechos resulta que no son ni tan fáciles ni tan sencillos. Una pequeña aclaración de lo que es la perspectiva gerencial o la perspectiva de gestión, si se quiere, en administración, que en sus inicios se opone un poco o intenta oponerse a lo que era la perspectiva tradicional de la administración. La perspectiva de gestión tiene algunos aspectos interesantes. Un aspecto interesante es que se centra en el papel del gerente o del administrador, ¿sí? Sobre todo de la persona que tiene que tomar decisiones, mucho más que en las normas o en los procesos, que era lo que privilegiaba la perspectiva administrativa, o privilegia la perspectiva administrativa. Y por el otro lado, pone el acento en el resultado, es decir, es mucho más importante el resultado al que quiero alcanzar que los medios a través de los cuales voy a llegar. En cambio, la perspectiva de administración pone el acento en los medios, es decir, en las normas, en los procesos establecidos, en el respeto, digamos, de los procedimientos que han sido definidos al interior de la organización.
En realidad existen algunas perspectivas puramente administrativas, muy pocas ya, y algunas puramente gerenciales, para llamarles de alguna manera. Pero la gran mayoría han hecho una combinación de las dos. ¿Por qué? Porque en realidad las dos son importantes. El problema que trajo, por ejemplo, en los años 80, 90, la aplicación eh, sin, 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 cuestionarse de la perspectiva de la nueva gestión pública y la perspectiva gerencial que estaba de moda en esos momentos, fundamentalmente en los 90, es que, digamos, generó una tendencia a que muchas organizaciones consideraran que las normas y el respeto de las normas o de los procedimientos no eran importantes y que lo importante era alcanzar el resultado, un poco como que el fin justifica los medios. Eso trajo consecuencias, no es que no existieran ahora, sino antes de eso, sino que las agravó, como por ejemplo pequeñas tramoyas al interior de la organización, ciertas cuestiones que venían a cuestionar nociones de ética, de respeto de la norma, un poco lo que llamamos corrupción también, generó también o favoreció ese tipo de cuestiones. Entonces, ni un extremo, ni solamente los procedimientos y olvidarse del resultado que tiene que alcanzar la organización, ni solamente el resultado con cualquier medio, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de organizaciones del sector público, es importante mantener el respeto de ciertas normas, ¿sí? Es la esencia de la organización pública. La otra cuestión que yo quería aclararles es esta diferencia entre gerente y gerencia, que a veces se confunde porque las perspectivas gerenciales, lo vamos a ver repetidamente a lo largo del curso, privilegia ciertas cuestiones como por ejemplo, le pone tanto peso a la persona que decide, que gerencia, que dirige la organización, que prácticamente olvida todo el resto. Y termina confundiendo la gerencia o la administración con la persona del directivo. No es así tampoco, no es así tampoco, no es que una sola persona pueda, por más buena que sea, lograr el éxito de la organización. Se necesita la colaboración de todo el resto, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a llamar a lo largo del curso la organización inteligente. Todo el mundo tiene que colaborar. No alcanza con ser un buen directivo. Esto tuvo en algún momento una preeminencia fundamental, lo que justifica o explica, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de poder y de liderazgo, los bonos a los directivos de las grandes empresas de millones y millones y millones de dólares, como si ellos fueran los únicos responsables del éxito de las organizaciones. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Cuando hablamos de teorías de la gestión, que hay muchas, no hay solamente una, hay varias, hablamos de una teoría de la acción. Siempre la teoría de la gestión, las perspectivas de gestión se refieren a cuestiones que tienen que ver con la acción dentro de la organización. Siempre esta teoría de la acción está apoyada fundamentalmente en un cierto número de hipótesis que tienen que ver con la concepción que tenemos del ser humano, de la persona, de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo creo, si mi hipótesis correspondiente a la persona o a la gente o al ser humano en general, poco importa, a los individuos que componen la organización, es que son básicamente haraganes y que tengo que explicarles lo que tienen que hacer, obviamente mi forma de gerenciar va a ser mucho más, entre comillas, autoritaria, si se quiere, es decir, voy a estar más centrada en el control del trabajo, en las indicaciones que voy a dar, etc. Si por el contrario creo que las personas
pueden aportar muchas cosas, que tienen un grado de autonomía que es importante, entonces desde ese punto de vista obviamente voy a adoptar una perspectiva de gestión y de organización completamente diferente. Entonces, eso es lo que está a la base de cada teoría de la gestión. La historia de la evolución de la gestión tiene que ver con esto. Y si uno ve la evolución de las perspectivas a lo largo del tiempo, que es lo que yo les pongo en las diapositivas, van a ver que es diferente la concepción a lo largo del tiempo, va evolucionando y en función de eso se van desarrollando perspectivas de gestión que son diferentes. La evolución durante el siglo XX pasó de la centralidad de la organización y de la estructura, nada más, pasando a cambiar la centralidad de la estructura y el diseño de la organización a la persona y a la forma en la que se trataba a las personas, para finalmente incorporar en la última etapa la importancia del entorno, porque al principio el entorno no contaba, finalmente a lo último se incorpora la noción de entorno como algo que impacta directamente en la organización. Entonces, todas las teorías evolucionan en función de eso. Las perspectivas más clásicas son aquellas que toman la primera noción, la primera idea, que es precisamente la de la importancia del diseño de la organización, la estructura de la organización, los procesos de trabajo en busca de la mayor productividad. Se opone en la segunda etapa a esta una perspectiva basada en las personas, la perspectiva más humanista, que empieza se articula alrededor de una experiencia entre dos empresas muy sintéticamente. La experiencia fue que una de las empresas que vendía todo tipo de cosas que tenían que ver con la iluminación, lámparas, luces, en fin, todo tipo de material relacionado con la iluminación, eh, como estrategia de marketing, se propuso a llevar a cabo una experiencia que demostrara que cuando se aumentaba la luminosidad en una usina, en una empresa, en una industria, los obreros eran más eficaces, trabajaban más y mejor, ¿sí? Entonces que se aumentaba la productividad en ese sentido. Para eso llevaron a cabo la experiencia en otra empresa, que no era la de ellos, obviamente, en una usina diferente, y lo que sucedió es que cuando empezaron a hacer la experiencia, a medida que aumentaban la luminosidad, efectivamente, los obreros y las obreras que trabajaban en esa usina tenían un rendimiento superior. Ese rendimiento creció en 3 oportunidades, si la memoria no me falla, no me acuerdo exactamente, pero digamos las primeras veces a medida que se aumentaba la luminosidad de la usina, aumentaba la productividad de la gente que trabajaba dentro. Por supuesto que había todo un cuerpo de expertos que observaba todo eso, ¿no? Para coronar la experiencia, lo que decidieron hacer fue bajar la luminosidad para demostrar que al bajar la luminosidad se bajaba la productividad de la gente también. Lo que pasó fue que empezaron a bajar la luminosidad y la producción seguía aumentando. Entonces, eso no corroboraba, digamos, lo que ellos estaban buscando, razón por la cual abandonaron la experiencia. Pero en cambio, los expertos de Harvard que estaban observando todo esto, decidieron continuar y se interesaron porque querían saber, bueno, qué era lo que pasaba, por qué razón, a pesar de la baja de la luminosidad, la gente seguía produciendo más. Y a la conclusión que llegaron fue básicamente que
lo que sucedió era que era la primera vez, estamos hablando de los años 30, ¿sí? 1930, que era la primera vez que había gente externa a la usina que se interesaba por el trabajo que los obreros y las obreras hacían dentro. De ahí que surge la perspectiva de las relaciones del humanista o de relaciones humanas, que se llama, eh, que centra el todo en la persona. Entonces ellos van a poner el interés en la motivación, en crear un clima de trabajo apropiado, siempre en la búsqueda de mayor productividad, pero ya no a partir del diseño de las estructuras, sino de las personas. Estas son las dos grandes teorías iniciales. A partir de ahí, todas las otras perspectivas que surgen después son como un mix de estas dos, de un poco de una, un poco de otra, y algunas cuestiones que han ido surgiendo con la evolución del tiempo. La escuela neoclásica, no me voy a detener en detalle en todas, la teoría de la contingencia que pone la preponderancia en el entorno, y que sostiene que la clave de la organización está en la adaptación, la nueva gestión pública, que surge, como les decía, básicamente a partir de los años 80 y sobre todo en los 90, y sí me voy a detener un poquito en esta y en la otra, en la siguiente. La nueva gestión pública lo que hace es transponer los modos de gestión y los métodos de las organizaciones públicas al sector público, a las organizaciones, de las organizaciones privadas a las organizaciones públicas, perdón. Porque dice que la manera de gestionar las organizaciones privadas es superior a la de las organizaciones públicas. Lo que tuvo de interesante esta teoría fue que nos obligó dentro del sector público a repensar algunas cuestiones y a modificar algunos procesos. Digamos, fue como una especie de cimbronazo a partir del cual se modificaron algunas cosas, se revieron formas de hacer de la organización pública, se puso como todo en cuestión y se modificaron y modernizaron algunas cosas. Igual tuvo sus límites, fundamentalmente porque los objetivos de las organizaciones públicas y privadas no son los mismos. Yo no puedo transponer el objetivo de una organización privada, que es básicamente la de obtener un beneficio, a la organización pública porque sería una catástrofe. Aunque evaluemos y pensemos que a lo mejor hemos visto que eso sí ha pasado, pero digamos, la organización pública tiene como objetivo trabajar para lograr el bien común. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, tiene características eh, no solamente de composición, sino en la manera de hacer las cosas, que es muy diferente a la de la organización privada. Entonces tuvo límites en ese sentido. Posteriormente empezaron a surgir otras perspectivas. Una de ellas es lo que se llama la gestión fáctica o basada en las evidencias, que es eh, como volver un poco a la base de las cosas. Entonces, la gestión basada en evidencia, bueno, el nombre lo dice todo, ¿sí? Dice, hay que volver a los hechos, hay que basarse en los hechos, hay que tener en cuenta las evidencias. No se pueden inventar modos de gestión ni incluir en las organizaciones modificaciones, cambios, o esto o aquello o el otro, simplemente porque están a la moda. Hay que hacer diagnósticos, hay que saber claramente lo que funciona bien y lo que funciona, lo que genera problemas, y en función de eso avanzar o no. Y pone el acento, que es la importancia de hacer referencia a esta perspectiva, en la noción de aprendizaje, que es la que a nosotros en este curso nos interesa. La organización está en permanente cambio y está aprendiendo de forma constante y permanente. El cuadro yo creo que está claro de organización tradicional
y organización emergente voy a pasar de la rola, que es la otra cuestión, el otro eje de nuestro curso es la gestión del conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión del conocimiento? Bueno, hablamos del arte de transformar la información y el capital intelectual de la organización en valores que sean permanentes en el accionar de la organización, ¿sí? Y lo que supone es generar las condiciones desde distintos puntos de vista para que este aprendizaje sea continuo, para que la organización no se anquilose, digámoslo de esa manera. Perdonen, pero trato de ir siguiendo para que no se pierdan ustedes al escucharme. La organización inteligente. Hay un texto que ustedes tienen, que es el texto de Hernández y Sanabria, que se refiere básicamente a eso. Entonces yo voy a hacer referencia a algunos aspectos muy simplemente, pero básicamente la organización que aprende es una organización que se centra en la generación del conocimiento. Hago un paréntesis en este aspecto. Hay una diferencia en generar conocimiento, entre generar conocimiento y aplicar conocimiento. La organización que genera conocimiento es una organización que puede innovar, que puede adaptarse a distintas circunstancias, que puede mejorar ciertas prácticas. La organización que aplica conocimiento simplemente tiene que esperar que surja alguna teoría y decidir si la pone en práctica o no. Digamos, en ese sentido es mucho más limitada. Si transponemos esto a una perspectiva más grande, más amplia, por ejemplo, del Estado, aplicar conocimiento quiere decir que yo dejo que otros lo generen, entonces me vuelvo dependiente en ese sentido. No desarrollo políticas de generación de conocimiento, sino que me limito a comprar lo que otros generan y a aplicarlo. Eso tiene dos limitaciones. Una, que estoy transponiendo perspectivas que a lo mejor se generaron en otro contexto completamente distinto. No es lo mismo Canadá que la Argentina, por infinidad de razones, que no vamos a discutir ahora, ya vamos a tener oportunidad de entrar en detalle. Entonces, estoy limitada en ese sentido y además me cuesta más caro, porque el conocimiento que yo tengo que yo decido aplicar no es que me lo regalan, de alguna manera se paga, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia no solamente a nivel de cada organización, sino a nivel del Estado y su administración de generar conocimiento que le permita modificar, avanzar, adaptarse, etc. Yo les invito a leer el texto más en detalle. Para cualquier cosa me hacen alguna pregunta. Entonces, el capital que decimos de una organización va a basarse básicamente en tres aspectos, que uno es el estructural, ya vamos a hablar de estructura también, el capital intelectual o el capital humano, que es los conocimientos que cada una de las personas poseen, y el aspecto relacional, es decir, si yo poseo conocimientos, pero no me relaciono con nadie en la organización, no discuto con nadie, no intercambio con nadie, no colaboro con nadie, no hay aprendizaje organizacional. Lo que hay, en todo caso, puedo aprender yo algunas cosas según lo que haga. Tengo compañía para dar la clase, me disculpo de antemano. Entonces es importante el tema de las redes en la organización. Vamos a abordar ese tema más adelante también. El último aspecto que yo quiero hacer mención en todo esto, porque además de estos aspectos que estamos hablando, está el aspecto de la mundialización, de la globalización y lo que esto significó. La mundialización con todos los aspectos que ustedes ya conocen, los intercambios comerciales, la transnacionalización, las empresas
que trabajan de manera deslocalizada, que tienen la sede en un lado, una parte de la producción en otro país, producen, por ejemplo, para armar un auto, se hacen las tuercas en Tanzania, las chapas en México, las ruedas en Argentina, el volante en Canadá, digo, no importa qué, y después se ensambla eso en algún otro lugar. Todas estas cosas tienen un impacto fundamental en las organizaciones, obviamente, pero fundamentalmente toda la cuestión de la globalización, lo que es importante tener en cuenta es, afectó al Estado y a su administración porque limita la soberanía. No hace falta más que discutir algunas cuestiones que nosotros conocemos. Cada decisión que se va a tomar, cada decisión que un Estado, que un país quiere tomar, siempre tiene alguna vinculación con alguna superestructura, llámenle Unión Europea, Mercosur, poco importa, o con o relación con un organismo internacional. Afecta obviamente la economía de los mercados e impacta directamente sobre las organizaciones, el trabajo y el empleo. Simplemente para entender cómo todo esto impactó, la relación que tuvo, toma, un ejemplo. Hace muchos años, antes de que todo esto se desarrollara y se potenciara, por ejemplo, cuando se fabricaba un auto, por ejemplo, bueno, un tercio de ese producto tenía relación con el conocimiento. Lo demás eran más que nada cuestiones vinculadas a la fabricación. Bueno, digamos, los conocimientos eran vinculados a la fabricación y a las perspectivas de comercialización. Lo demás era producir mucho para vender mucho y obtener beneficios, ¿sí? Y competir de manera sana. Hoy en día eso ha cambiado. Digamos, si antes era un tercio, ahora son 2/3 de la producción que están basadas pura y exclusivamente en el conocimiento. El diseño del auto, el diseño de los procesos de comercialización, el marketing de la empresa, el diseño de las estructuras de venta online, perdón. Por favor, todo eso está vinculado al conocimiento. Y no hablo no es solamente la tecnología, hablo de conocimiento puro. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener presentes porque todo esto tiene que ver con el mundo en el que vivíamos y lo que nos toca resolver de aquí en más. Yo les voy a dejar una pequeña reflexión a partir de esto. Hay un texto que habla sobre esta cuestión del impacto de la globalización que no es una lectura obligatoria, pero se las voy a dejar, si les interesa la leen. Y el ejercicio que yo les propongo es qué va a pasar con todo esto a partir de lo que estamos viviendo, de este contexto de la pandemia que puso en jaque justamente todos los procesos de producción y de gestión globalizados y transnacionalizados, ¿sí? Las empresas que tenían la sede en paraísos fiscales, las empresas offshore que producen las cosas en función de los bajos precios de costo, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar o que está pasando con todo esto hoy en el marco de esta pandemia? Nos vemos en el próximo curso.